Junta de Gobierno local del día de hoy, que son los siguientes. En primer lugar, dentro de las disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales, hemos recibido la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia en relación a la medida cautelar del paso del autobús eléctrico sobre los arcos del acueducto de Segovia. Saben ustedes que desde que pusimos el autobús eléctrico hubo una resolución de la Junta de Castilla y León, está hablando ya del año 2009, de junio del año 2009, en la que como medida cautelar acordó la paralización del paso del servicio público de transporte. Nosotros recurrimos esa resolución de la Junta de Castilla y León, lo llevamos al contencioso administrativo, se ha tramitado el correspondiente juicio en estos casi 2 años que llevamos con la medida cautelar, y el juzgado de lo contencioso administrativo ha fallado diciendo que la resolución dictada por el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León no es ajustada a derecho. Eso significa que el autobús eléctrico pasa correctamente, no ilegalmente, sino legalmente, bajo los arcos del acueducto. La sentencia es muy larga, voy a resaltar 4 o 5 párrafos de la misma, que dice lo siguiente: nos encontramos con una solicitud de adopción de medida cautelar inmotivada, dado que se señala la ausencia de dato alguno que permita adelantar que el paso del autobús eléctrico pudiera causar daño en el acueducto romano. Otra frase que dice, solo en aquellos casos en los que exista un peligro cierto, real, plausible, debe entenderse justificada una medida cautelar. Lo que está claro es que en este supuesto no había ningún peligro cierto, real o plausible en esta actuación. Dice que la conducta del Ayuntamiento de Segovia, autorizando el paso del autobús eléctrico por los arcos del acueducto, es una medida inocua para el acueducto romano de Segovia. Otra frase dice, no existe ningún dato que permita racionalmente entender que el paso del autobús eléctrico genere una afectación a los valores artísticos, culturales o arquitectónicos, ni siquiera tangencialmente a los valores paisajísticos, dado el volumen del acueducto, la incidencia temporal limitada por el paso, que en modo alguno pueda deducirse que impida, etcétera, etcétera. No existe acreditación de afectación de valores artísticos, culturales o arquitectónicos. La incidencia de las vibraciones es inferior al paso de los vehículos a motor, estando estos autorizados. Siempre habíamos dicho que pasaban ambulancias, servicios, etcétera, etcétera, y que no pasaba absolutamente nada, pues el juez también lo recoge diciendo que incluso el paso de los vehículos a motor es superior en las vibraciones que el propio autobús eléctrico. No se acredita o justifica el riesgo para el acueducto derivado de la circulación del autobús eléctrico bajo los arcos del acueducto. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, que dice que la medida cautelar adoptada por la Junta de Castilla y León no es ajustada a derecho y, por tanto, el acueducto pasa y va a seguir pasando bajo los arcos del acueducto. ¿Cuándo se va a retomar la ruta por debajo? O sea, sigue la ruta por debajo del... Claro, no se paraliza. No se paraliza. Recuerdo que, no sé si, es que no sé, estoy hablando de memoria y me va a corregir si no. Creo que se mandó el expediente a la Fiscalía por si el delegado había incurrido en un delito de prevaricación. Aquello se archivó, no sé exactamente, pero vamos que eso no prosperó. Bien, pues continuamos. Y la última pregunta sobre este tema, no sé si como entonces piensa que fue una medida política. Yo les voy a recordar incluso los antecedentes. Los antecedentes eran el Palacio de Congresos.
O sea, los antecedentes era la pancarta del Palacio de Congresos, no sé si lo recuerdan ustedes, donde se ordenó la retirada, donde yo dije que Juan Vicente Herrera había incumplido la promesa electoral de construir un Palacio de Congresos en Segovia, etcétera, etcétera. Y a raíz de ahí, pues la primera medida cautelar que se adoptó fue la de impedir el paso de la cruz eléctrica por digo los antecedentes. Yo tengo por lo menos esa noción, ¿no? Luego ya será cierta o no será cierta, ya es un problema de cada uno, pero lo que está claro es que coincidió en el tiempo, y si cogen ustedes la hemeroteca, que la tienen más fácil que yo, podrán comprobar cómo efectivamente se sucedieron en el mes de abril, mayo y junio una serie de hechos que fueron precisamente enlazados hasta esta medida cautelar. Con el cambio de ruta se ha demostrado que el autobús tiene más usuarios. Sí, los datos les hemos dado de una manera continuada. Sí que es cierto que hubo un periodo de paralización debido a la pieza que supuestamente tenían que traer de Italia y que no llegaba, y que bueno, pues durante un tiempo estuvo el autobús sin uso, pero evidentemente los datos que teníamos del uso de la ruta anterior al uso de la ruta actual es inmensamente superior y por tanto óptima para lo que nosotros pretendíamos. Por supuesto va a seguir el autobús teniendo esta misma ruta y pasando por debajo de los arcos del acueducto, porque siempre hemos dicho que no afecta absolutamente al acueducto, no tiene ninguna incidencia, no afecta absolutamente a nada, e incluso llega a decir la propia sentencia, para que no lo he leído porque es una percepción personal del propio juez, pero la voy a comentar ya que tiene su cierta, en este caso tiene cierta, por lo menos curiosidad, ¿no? Y que incluso dice el juez que incluso si llegara a chocar el autobús eléctrico con el acueducto, que tampoco pasaría nada. Un poco más o menos viene a decir que es tan sumamente inocuo, que va a una velocidad tan sumamente pequeña, va a decir que aunque de estos casos que no va a suceder, pero si llegara a producirse un fallo mecánico y el autobús chocara contra el acueducto, que no pasaría absolutamente nada. Lo llega a decir el propio juez en la sentencia, aunque digo que es una percepción suya, pero que también me parece en este caso acertada, aunque no tiene tampoco ningún criterio jurídico. ¿Existe la posibilidad de recurso? Sí, como siempre, las sentencias todas son recurribles, pero yo creo que la Junta no va a recurrir. Yo creo que la Junta recapacitará y verá que no tiene ninguna incidencia el paso del autobús, y no solamente porque tenga ninguna incidencia, porque además siempre hemos mantenido, si realmente el paso del autobús eléctrico tiene incidencia sobre un monumento, el paso de todos los demás vehículos por alrededor de todos los monumentos de la ciudad de Segovia es inmensamente superior a la que tiene el microbús eléctrico por el acueducto, y por tanto habría que tomar como medida cautelar siguiente es la paralización del tráfico rodado alrededor de todos los monumentos de Segovia. Sería una auténtica barbaridad. Imagínense ustedes que no se pudiera pasar por ninguno de los monumentos, es decir, no se podía pasar por la Plaza Mayor, en ningún caso, porque está la catedral, ni por la calle San Frutos, ni por ninguna de las iglesias románicas de Segovia, la plaza de San Lorenzo, o por la plaza del Salvador, o por donde queramos. Es decir, nos podemos imaginar todos los monumentos de la ciudad de Segovia y no podría transcurrir ninguno de los vehículos a su alrededor. Podríamos llegar al absurdo en cuanto a la utilización del vehículo en torno a los edificios monumentales o edificios históricos. Bien, continuamos. Había una posibilidad de comprar un segundo autobús dentro de esta... Sí. Eléctrico me refiero. Y lo tenemos. Y al final eso cómo está en el presupuesto de este año, seguramente lo ejecutemos, está dentro de lo previsto. Bien, continuamos.